¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en el cementerio general. Estamos en otra sección del cementerio donde estamos viendo que hay lugares que están cerrados. Entonces, antes de comenzar nuestro recorrido, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal, que nos puedan ver como Factor Miedo también en nuestras redes sociales. Como Factor Miedo nos pueden encontrar. También tenemos un espacio para ustedes, que es el correo electrónico y nuestra web, donde pueden ponernos todas sus historias y mandarnos las historias para que nosotros las podamos narrar, ¿verdad? Y pues la web, ahí tiene un espacio para ustedes. Entonces vamos a comenzar. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita, que es muy importante, y dejar su comentario para saber qué les pareció el recorrido, y si ustedes ven algo que nosotros no, entonces nos lo dicen ahí en los comentarios. Entonces este es nuestro recorrido. Vamos a ir a ver qué está pasando. Si ven ustedes, allá hay, ¿cómo se llaman estos, Mario? Sopilotes. Y pues están, bueno, muy cerca. Este es el barranco. El barranco. O sea, detrás de esta fila de tumbas, digamos, de mausoleos, está el barranco. Y toda esta sección está restringida, como pueden ver. Sí, esta sección. O sea, todo eso, porque allá donde está ese árbol, por ejemplo, ya empieza el barranco. Sí. Entonces, por seguridad, ya no se puede pasar por esta área. Aquí también se puede ver que hay líneas de restricción. Ajá. Porque es peligroso, porque en cualquier momento podría haber un derrumbe. Sí, o sea, donde estamos acá es área restringida. Esto tendría que estar amarrado, pero, o sea, del otro lado hay de todo. Bueno, vamos a ver. Todo esto está... Sí, líneas amarillas de restricción. Pero acá como que ya vinieron a quitar así los rebeldes. A ver. Pero bueno. Del otro lado pues está como menos peligroso, porque abajo puede estar hueco, ¿verdad? Es por el barranco y por los derrumbes. Sí, ve allá. Ahí está. Aquí no, esta área no. Pero de todo. Vamos a ver. Ya está totalmente abandonada. Oh, mira pues. Solo está la... Ya no tiene ni puertas ni nada. Familia Morales Álvarez. Ah, sí. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Por aquí hay una de un militar que está de este lado. De este lado, vamos Sí. a ver. Ah, mira cómo se miran los sopilotes. Ah, Y sí. ese árbol tenebroso que se va al fondo. Ah, de veras. Aquí se mira mejor. Vamos a ver. Mira, Sí, no tiene nada, está así como que... bien tenebroso ese árbol. Sí, vamos a ver la toma más de cerca. Y ya en la noche. No, da miedo. Ese es un árbol, te ve ahí muchos árboles. ¿Cómo se llama? Sopilote. Sopilote. Bueno, sigamos. Esta es la del militar. Aquí encontramos una tumba de un militar. Bueno, el principal que se ve ahí dice que es un general de división. O general de división. Pero hay otras personas aquí, por lo menos aquí se divisen 4. Sí, pues. Sí. Sí, hay varias. O hay que... como... Una familia de militares. Sí, ¿verdad? Muy interesante. Muy bien. Aquí hay más. Estos animales son grandísimos. Bueno, de lejos se ven pequeños, pero ya estando de cerca son más grandes que un gallo. Aquí estos comen de todo, son carroñeros.
Bueno, aquí sigue restringido toda la orilla. Sigue restringido, Toda así la pues. orilla. Sí, sí, y ahí hay una entrada, ¿eh? Ah, Sí, sí, vamos a ver. pero restringida la entrada. Bueno, vamos acá. Así, vamos a ir para allá. Vamos a la moto. Es el camino que les digo que está vacío. Bueno, ahí hay que... Uy, aquí vamos siguiendo el camino. Todo eso está vacío, ¿eh? Acá, miren. Vacío. Ah, bueno, aquí hay tumbas, pero ya de ese lado hay una champita, hay una casita. Ahí vive, imagino que hay gente que cuida estos lugares. Ya, vale. Vamos a ver, vamos haciendo tomas para acá. Acá. Y pues, de este lado. Allá donde les digo, allá está más restringido. Bueno, allá está la... Se ven los camiones de basura, vertiendo la basura Ah, sí. del barranco. Vamos a hacer un acercamiento. Sí, este es el barranco. Ahí. Se pueden ver los camiones de basura. Sí, sí, se pueden ver. Vamos, llegamos. Y aquí siguen los mismos, es que todo esto es porque hay animales también. Como este es como atrás está el basurero, también traen animales. Ah, sí, allá hay unos. Ahí está más de cerca, los apilaces son bien grandes. Claro, les está lleno de ellos. Y aquí hay un solo nos ven acá, seguro dirán carne fresca. Ay, ven, está llenísimo. Esto apenas los nichos vacíos de aquel lado. Un camino. Aquí, ¿a dónde llegará ese camino? Aquí hay una tumba allá al barranco. Vamos a ver. Ahorita vamos a ir para ese lugar allá. ¡Ay! Y acá llegamos al tope. Entonces acá vamos a dar vuelta. Aquí está el barranco, ya aquí se puede ver donde llegamos, al tope. Bueno, ahora vamos entrando, ya bajamos de la moto. Y Esta área no está restringida, sí, como las otras que estaban próximas al barranco. Aunque aquí también, como podemos apreciar, sí, aquí está el barranco, pero no es un área peligrosa en sí de que se vaya a ir, que se vaya a hundir o algo.
como la otra sección. Vemos aquí que hay muchos opilotes. Sí, aquí También. está. Y ahí hay otros dos, otro. Ahí están incluso en las banquitas para sentarse, ahí están ellas también. Y al otro lado allá está el barranco. Y creo que nos podemos acercar un poco. No sé cómo está la cosa por acá porque hay mucho monte. Siempre con cuidado, ¿no? Con precaución. Entonces, aquí hay una tumba, ahí está. Sí, solo que esta tiene un área subterránea y aquí hay un par de lápidas que ya están muy deterioradas por el tiempo. Es un paisaje muy interesante, miren. ¿Qué te parece el paisaje? Sí. Interesante, vamos a caminar aquí Aquí despacito. despacio, con precaución. Nunca había estado en esta sección del cementerio, pero como podemos ver, ahí está lo que es el relleno sanitario de la zona 3. Aquí el barranco era mucho más profundo hace algunos años, pero la municipalidad ha estado rellenándolo. Y bueno, es un vertedero de basura, ¿verdad? Es el basurero de aquí de zona 3. Y ya está bastante lleno, ¿verdad, Luis? Sí, bastante. Ahí dan los camiones, ¿no? con tierra, del otro lado los de con basura. Y allá están los camiones haciendo fila. Sí, los camiones haciendo fila de los camiones de basura, con la basura de la ciudad capital. Interesante. Y todo esto es puro monte. Y si ganamos caminando para allá, vamos a encontrar un barranco. Así que desde aquí está bien. Me han contado algunas personas que cuando eran muy jóvenes se han aventurado aquí al barranco. Por eso te digo que esto ya está bastante lleno en comparación a hace algunos años. Porque incluso aquí hay cuevas. Cuevas que obviamente ya están, seguramente algunas ya están totalmente ocultas por este relleno. Seguramente muchos ya no tienen acceso. Yo recuerdo algunas anécdotas de mi propio papá, que con su sobrino en algún momento vinieron aquí a barranquear. Y sí, hay cuevas, hay lugares, o había lugares donde ir a explorar. Ya. Seguramente eso ya quedó muy abajo, Sí. lo más seguro. Sí. Bueno, Bueno, Franco, tal vez miremos si podemos enfocar ahí. bueno. Estamos de este lado. Y pues, a ver qué tal. Esa es la otra parte de acá. Y aquí estamos caminando despacito porque... Como pueden ver, estamos en la mera orilla, ¿no? ¿Me enfoca aquí? Sí. Estamos en la mera orilla. No, hombre, ¿qué sea? Aquí con precaución. Sí, porque aquí esa ¿Dónde tus opilotes? Sí, esta sección de hecho ya tiene una grieta. Sí, Entonces ahí no vamos a asomarnos. Definitivamente que no. Pero aquí no, los opilotes son grandes, son enormes. Comen de todo. Son bastante grandes. Son animales carroñeros. Ellos no atacan gente viva, sino solo cuerpos ya sea de animales o de personas que puedan encontrar, pero bueno, aquí no. En todo caso, algunos animales muertos. Sí. Aquí ya se están yendo. A buenas pistas. Sí, aquí, hasta aquí llegamos en lo que es este sector. Vamos a ver si encontramos otro sector interesante que
Oh, aquí está que bien. les podamos mostrar. Sí, ese es como una sección de osarios, me imagino, de este mausoleo. Sí, sí. Muy interesante, muy bonito el paisaje. Bueno, vamos a ver a qué otro sector le podemos llegar para podérselos mostrar, amigos. Ahorita ya vamos otra vez de regreso, pero vamos a ver qué. Vamos a ir a explorar a otro lugar. Entonces, vamos a agarrar por allá. Así. Y que venimos de aquel lado. Pues vamos a agarrar aquí recto. Y pues, a ver qué nos encontramos de este lado. Oh, allá ven, está barranco interesante. Esto es atrás del cementerio. Entonces estas son como las últimas tumbas que hay. Ve acá, este camino, ese árbol, ve, mero tenebroso, así como que da miedo estar ahí. Aparte de que se puede caer. Monjas. Mira, Sor Lucía, Magdalena, todas son Sor. Es un lugar de monjas. Ah, una tumba de monjas, interesante. Ahí tiene una cruz. Como les dijimos, este es un lugar de monjas. Aquí hay varias, aquí hay otras. Y pues acá siguen. Aquí no hay nada. No hay nada, está vacío. Pero seguimos aquí recorrido. Y pues esa es la otra parte de la zona 3. Zona 3, ¿verdad? Sí, pues, El general está en zona 3. sí, pues el cementerio. Aunque sea considerada por algunos una zona independiente, es parte de la zona 3. Sí, pues está. Si escuchan algo que nosotros no, díganlo en los comentarios, por favor. Porque a veces pues, las psicofonías no son escuchadas por el oído humano, pero sí a veces por los aparatos como este. Esta como que fuera otra sección del barranco, ¿no? Algo así. Interesante. Hay casas, güey. Pero me imagino que esto abajo hay más casas. Ya no es como. Me imagino que ya no es el barranco en sí. Y este barranco, aquí eso le da la vuelta. Le da la vuelta. Sí, mira. Sí, porque si tenemos barranco de este lado y de este lado, significa que le da la vuelta. Sí, verdad. Sí, pues. Hay otro árbol tenebroso. Allá. Wow. Bueno. Estas tumbas, unas no tienen. Aquí no hay nadie. Vamos en camino ahorita, ya vamos de regreso, entonces a ver qué otro lugar podemos explorar. Sí. Y en el camino también estamos explorándolo, solo así de vista. Bueno, donde vieron ustedes es al fondo. Acá es como lo último. Todo esto, todo. Allá. Más atrás ya no hay tumbas. Por eso se ve tanto los opilotes acá, porque ya es lo último. Ya es como el cementerio general. Pero si están más para allá adelante, no hay sopilotes. Acá entonces vamos a seguir viendo.
Ah, es por lo mismo, por está el barranco. Y ya menos se puede caer también. Una casita ahí. Esta casa interesante. Familia. Bueno, es una tumba, pero bien interesante su diseño. Mausoleo, son mausoleos, perdón. Bueno, acá vamos a irnos para allá. Los túmulos hay que tener cuidado. Bueno, aquí este arbolito está mero. No, todo está tenebroso por acá. Interesante. Oh, ese mausoleo tiene a Jesús. Seguimos grabando el mausoleo. Ve una tumba, no tiene, ahí está el nombre. Hay personas que vienen todavía a ver a sus difuntos y trabajadores que están de esta área. Entonces, pues, si ustedes vieron gente, pues está gente que viene a pues dejarle flores a sus difuntos. Bueno, y aquí salimos como ya del fondo. Ya estamos no tan afuera, pero sí ya mero. Ahorita estamos en otra sección, pero acá ya salimos del barranco. Ya no están las aves, pero vamos a ver que hay algo. Entonces, sigamos. Bueno amigos, esta es otra sección del cementerio general. Como podemos ver ahí, es la sección de la Policía Nacional. Vamos a caminar un poquito para verlo más de cerca. Le pusieron una leyenda con una imagen de Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Tiene sentido que le pusieran eso porque la policía está para servir, entonces seguramente por eso es su frase. Y aquí algunos oficiales seguramente. Y un policía ahí vigilando. Yo no había venido por esa sección tampoco, ¿vos, Luis? No. Tampoco. Es nueva esta área, entonces creo que el otro día que hicimos, pero esta área está... dimos pero del otro lado. Cabal, ahí están las casas que vimos el otro día. Muy interesante. Aquí personas encargadas. Aquí está donde estábamos el otro día, miren. Sí, arriba. Cabal, ahí está la reja donde llegamos, que ya no podíamos bajar. Cabal, aquí no hay salida. Pero aquí es por donde están todas las paredes que vimos el otro día. ¿Se puede seguir arriba? Sí. Vamos a seguir más adelante. Y aquí otra vez el barranco. Y por acá, este camino. Sigue, hay más camino. Bueno, bajamos por este lugar. Y pues ahorita
nos dirigimos para allá. Vamos para allá, a ver qué hay. Esto es parte de... Ve, acá hay unas gradas. Esto sí es el top, de verdad. Sí, ¿verdad? Aquí ya... Viene monte para acá. Sí. Oh, sí, voy. No sé. Esa es la orilla del cementerio y colinda cabal con otra parte del barranco y ya las casas de zona 3. Ya están ahí los vecinos. Qué interesante vista. Sí. ¿Esto ya es parte de qué? ¿Es una torre? ¿Qué colonia es de la zona 3? No te sabría decir, pero es una de las colonias de zona 3 que colinda cabal con esta pared del cementerio. ¿Vamos? Ahora vamos por allá. Ahí hay más nicho. Amigos, si escuchan algo fuera de lo normal, ya saben que nos avisan. He visto que a veces en lugares como los cementerios, a veces algún espíritu habla, pero solo los micrófonos pueden captar esas voces. Así es que si algún ruido, alguna voz extraña que no sea de nosotros dos, nos avisen. Bueno, hasta aquí ya llegamos al tope. Y vamos a ver alguna otra sección por aquí, ¿verdad, Luis? Sí, aquí. Vamos a ver. ¿Dónde más? No sé. Y al lado derecho es la sección de paredes que habíamos visto el otro día. Pero no sabíamos cómo entrar, pero ahora ya sabemos que del lado de la policía, cabal, está todo este camino. Aquí ya se derrumbó un poco eso. Se derrumbó. Hay un poco de viento, amigos, disculpen por eso. Un perrito. Si se dan cuenta, muchas de las tumbas están bien adornadas porque el 1 y 2 de noviembre vinieron a abandonar a sus familiares. Y aquí llegamos a otro tope por lo visto. Oh, incluso aquí ya hasta vemos una antena ya de televisión. Sí. ya están aquí más vecinos. Desconozco cómo se llama esa colonia, pero me puedo imaginar que debe ser tremendo ser vecinos de cementerio así y así de tan cerca, porque deben de experimentar más de alguna actividad paranormal en algún momento. Aquí vamos de regreso. Vamos a ver. Sí, aquí ya de regreso. Igual aquí tengo activo el micrófono por aquello de que algún espíritu, alguna entidad quiera comunicarse con nosotros. Y ya saben que los micrófonos captan muchas voces que son espirituales, ¿verdad?
Ahorita subamos en el camino donde venimos. Vamos de regreso. En la casa, la gente está aquí. Bueno, pues, hasta aquí esta sección. Ya estamos en otra sección. Ya salimos de donde estábamos, donde están los policías y la otra parte del cementerio. Torre de vigilancia, ¿no? Y una torre de vigilancia. Interesante. Acá, bueno, aquí es como que también parte, es que esto es un redondel. Estamos casi en medio del Esa tumba me cementerio. llama la atención, la que es como redonda. redonda. ¿Te das cuenta? Ah, sí, vamos a ver de cerca. Interesante. Parece fábrica. Pero acá solo hay topes. Bueno, de este lado. Porque allá, creo que allá venimos. Esta área era parte del barranco que ya está rellenado. Cuidado. Yo recuerdo que, bueno, obviamente originalmente aquí estaba así, pero el barranco se fue comiendo toda esta área hasta llegar hasta acá incluso. Pero después la municipalidad, como les decía, empezó con los rellenos y todo, y se ha recuperado bastante área. Entonces ahora ya está plano de este lado. Entonces, Pero área verde. hace algunos años, Ah, ya. incluso toda esta área estaba para abajo. Ah, sí. Pues aquí hay un movimiento de tierra. Sí. Ya, interesante. Aquí está lleno de zancudos. Aquí cabría recalcar si hay algún espíritu que nos quiera dar algún mensaje, lo puede decir al micrófono, ¿verdad? Aquí después vamos a poderle escuchar. Bueno, aquí hay otra sección restringida. Esto no estaba así la última vez que vine. Me imagino que es por la Por la seguridad, ¿no? seguridad, sí, unos zapatos. Bueno, Aquí se puede de ver. este lado, más que todo, no quieren que se acerquen las personas a esos mausoleos porque yo creo que sí se logra apreciar en el video que están bien a la orilla. Sí. Entonces, por seguridad también. Pero de este lado vamos a poder apreciar cómo el relleno sanitario va avanzando. De repente encuentro en algún momento algún video antiguo de cuando el barranco estaba mucho más para acá. Y para que puedan ver de que en realidad sí ha progresado lo de relleno. Ya definitivamente tenía tantos años de no venir aquí. Ahí hay mausoleos también. Sí, esos mausoleos que están ahí son los más cercanos a la otra orilla del barranco y sorprendentemente aún están ahí. No, La verdad, yo creí que ya se habían ido. este es el área que te dije yo, donde están la cola de los camiones. Allá. Exactamente, desde aquí podemos apreciar la cola de camiones que vienen a dejar basura. Y nos vamos a acercarnos un poquito más aquí con cuidadito. Y vemos, aquí se puede mostrar los mausoleos que aún están aquí.
Y Interesante. ya el barranco ya casi no se ve profundo. Desde aquí por lo menos, a la distancia que están esos camiones, antes se veía profundo. Ahora ya no. Yo creo que si sigue así, en algún momento se va a recuperar por completo esta área, probablemente. Y quizás reabran este lugar, porque ahorita actualmente esto está cerrado al público general, digámoslo así. Porque aquí, como podemos ver, así aquí ya no hay cuerpos, están todos los nichos están abiertos, porque las familias ya vinieron y sacaron a sus familiares y los pusieron ya en nichos ya más céntricos, ya no aquí, porque en realidad había un temor muy grande de que toda esta sección se fuera al barranco. Por eso el cementerio, digamos que cerró, clausuró esta área para entierros. Ahorita ya nadie puede enterrar aquí a nadie. Y la familia más bien empezaron a sacar a sus familiares y hacerlos más al centro. Pero increíble cómo se ve ahora los camiones tan de cerca y cómo se ha ido recuperando, siento yo, el área a comparación con la última vez que lo vi. Bueno, entonces vamos a seguir caminando, una vista así panorámica para que vean cómo está la cosa. Estamos ahora en otra sección. Esta es la tumba de la bruja, pero algo muy interesante es que ya hay candado. La otra vez que venimos no tenían candado, entonces por algún motivo es que se lo pusieron. Y pues esto es para que vayan a ver nuestro anterior video y ahí hablamos del tema. Vamos a ir a otro lugar. Estamos en otra sección del cementerio. Aquí nos dice que es el cementerio israelita. Y nos vamos a hacer un poquito más para acá. No podemos entrar porque nos dice, en otro lo que dice solo personal autorizado. Y entonces, como no estamos autorizados, no vamos a entrar. Pero en algún momento quizás logremos permiso de la administración y poder mostrar un poco más detalladamente cómo es allá adentro. Pero, amigos, gracias por ver este video de nuestro recorrido. Ya saben, si en algún momento escucharon algo que no fuera nuestras voces, algo que podría ser la voz de un espíritu, nos pueden comentar en la caja de comentarios o en nuestro correo electrónico y para que lo revisemos más detalladamente. Y igual, si nosotros a la hora de la edición escuchamos algo, lo vamos a poner. Pero siempre ustedes son nuestros ojos y oídos en las investigaciones. Entonces, amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden de suscribirse a nuestro canal como Factor Miedo. También tenemos nuestras redes sociales como Factor Miedo para que nos vayan a buscar, y nuestro correo electrónico. La web también muy importante para que publiquen y ese espacio para ustedes. Bueno, entonces esto es Factor Miedo, amigos, y no olviden de ver nuestros videos. Nos vemos a la próxima. Chao.